Vamos a culminar una serie de estudios. Déjenme ver dónde. Tableta. Bien, hoy vamos a culminar la serie de estudios que hemos estado viendo a lo largo de este mes, que llamamos la vida normal de la iglesia o la vida común de la iglesia. ¿Qué es lo que hace una iglesia? ¿Qué es lo que busca la iglesia? Es lo que hemos estado viendo en estos domingos. Y hoy vamos a culminar con un tema importante. Tal vez no siempre lo tratamos, tal vez no de manera constante, pero sí es un tema importante acerca de lo que llamamos los símbolos del pacto. Y vamos a ir en nuestras Biblias a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, para leer de los versículos 22 al 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 22 al 27. Dice, es Dios hablando al profeta Ezequiel y dice, por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. El propósito de Dios para hacer las cosas a lo largo del Antiguo Testamento es su propio nombre, es su propia gloria. Y dice, indicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Este es el propósito de Dios para su pueblo. Pero nosotros debemos entender de qué manera Dios ha cumplido esto, de qué manera Dios está trabajando en esto y los puntos que debemos notar. Él habla de reunir a su pueblo esparcido por la tierra, reunir a su pueblo, habla de demostrar su santidad en su pueblo, haciendo una cosa, rociando con agua limpia para que queden limpios, para limpiarlos de todo pecado, de toda inmundicia. No menciona la palabra pecado, pero menciona la palabra inmundicia, y de todos sus ídolos los va a limpiar. Pero además les va a dar un corazón nuevo y va a poner un espíritu nuevo dentro de ellos, va a quitar el corazón de carne y el corazón de piedra, perdón, y dar un corazón sensible, un corazón de carne, y va a poner en ellos su espíritu para que anden conforme a sus estatutos. Bien, todo esto es algo que tenemos que considerar que en el Antiguo Testamento no ocurrió. ¿En qué momento ocurre? Bueno, para empezar, tenemos nosotros que considerar, y en un momento vamos a volver a este pasaje, pero tenemos que considerar que Dios ha establecido dos símbolos del pacto, y para hablar del pacto tenemos que hablar de los diferentes pactos que Dios ha hecho. Dios ha establecido pactos a lo largo de la historia. Cuando estudiamos leche espiritual, vemos los pactos que Dios estableció. Dios estableció un pacto con Noé y con todo lo creado. Cuando Noé entró al arca, cuando Noé salió del arca, Dios le dijo, voy a establecer mi pacto contigo, con toda la creación, de que jamás los volveré a destruir como lo he hecho. Dios no ha vuelto a destruir la totalidad de la humanidad, salvando solo a unos cuantos, porque Él estableció un pacto cuya señal es el arco iris.
Y este pacto perdura porque fue un pacto universal. Hay algo que nos muestra la Biblia y es que Dios siempre ha tratado con el ser humano de una manera estable, nunca circunstancial, sino que siempre a través de pactos. En el pacto, curiosamente, Dios siempre dice lo que Él va a hacer. Pero solo hay un pacto donde Dios ha demandado algo del ser humano y en un momento lo vamos a ver. Este es el pacto llamado Antiguo Pacto en Éxodo 19, del 5 al 6. Hay una única demanda para el pueblo de Israel para que este pacto esté vigente. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Dios le dice a Moisés que le diga a los israelitas lo siguiente: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto. Estas son o diríamos, aunque está en dos formas, es la única demanda de Dios para su pueblo: escuchar su voz y guardar su pacto. Si ustedes en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Bien, Dios establece un pacto con el pueblo de Israel y le dice: mientras ustedes lo guarden, ustedes serán mi especial tesoro, un reino de sacerdotes. Es decir, la vigencia de este pacto dependía de la obediencia del pueblo de Israel. Es el único pacto que tiene una demanda de parte de Dios. Cuando Dios dice que no volverá a destruir la tierra como lo ha hecho con el diluvio, no demanda nada del ser humano. Cuando Dios establece el nuevo pacto, no demanda nada del ser humano. En un momento leemos el nuevo pacto. Cuando Dios establece el pacto con Abraham, no demanda nada del nuevo pacto. Este es llamado el pacto de gracia. Bien, el asunto es que hay una cosa importante. Dios estableció este pacto y vamos a ir separando los pactos, pero solo quiero mencionar algo. Cuando Dios estableció este pacto con el pueblo de Israel, miren, vamos a primera a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11. El pasaje es interesante, lo que nos narra acerca de la historia de este pueblo que salió de la tierra de Egipto, que Dios los llevó al monte Sinaí donde estableció su pacto, porque, primero los Corintios 10, perdón, Dios manifiesta algo interesante en ellos. Primero los Corintios capítulo 10. Dice el versículo 1: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados. Uno dice: ¿cuándo se bautizaron los israelitas? Porque Moisés no se detuvo y no se puso a bautizar a cada uno en el Mar Rojo, sino que esto fue una forma simbólica y ahí vamos entendiendo que el bautismo es un símbolo. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos los israelitas pasaron, por un lado había agua, por el otro lado había agua, pasaron por en medio, pasaron entre el agua. ¿Se sumergió alguno? Ninguno. Pero la nube estaba arriba de ellos y el agua estaba a los lados de ellos, y en ese sentido, dice Pablo, que es Dios hablando a través de Pablo, fueron bautizados. Ahora, esto es interesante. Los israelitas que salieron de Egipto en ese sentido se bautizaron. Luego dice el versículo 3: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Alimento y bebida que nos lleva en un sentido a entender la situación de la cena. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Ahora, no había una roca caminando atrás de ellos. Una roca espiritual, dice, que los seguía. La roca era Cristo. ¿Quién iba con el pueblo que salió de Egipto? Cristo. Cristo era la roca, pero él era la bebida espiritual también, o al menos quien daba la bebida espiritual.
Y esto es interesante, porque Jesús mismo dijo que Él era el pan que descendió del cielo. Y cuando Abraham, en otro pasaje, Abraham lleva los diezmos de todo. Primero le viene de una batalla donde se habían llevado varios reyes, a gente de varios pueblos, habían saqueado toda la tierra de Canaán, y entre la gente que se llevaron a su sobrino Lot. Abraham los siguió, los venció, les quitó todo el botín, recuperó a las personas. Cuando viene de regreso, sale un hombre llamado Melquisedec, de quien se dice que aún vive, por lo tanto entendemos que es Jesucristo. El libro de Hebreos dice de quien se da testimonio que vive aún. Entonces algunos asumen que era un hombre de aquellos tiempos, pero el libro de Hebreos dice que Melquisedec aún vive. Y entonces Melquisedec le ofrece a Abraham. ¿Qué le ofrece? ¿Quién sabe esta historia ahí en Génesis? Vamos a ver en Génesis. A ver, vamos a ver primero ahorita. Déjenme decirles el capítulo porque ahorita fue cuando recordé de él. Es Génesis 14, versículo 17. Génesis 14, 17. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Ahora, ¿qué le entrega Melquisedec a Abraham? ¿O qué sacó? ¿Y a qué hace referencia eso? A la cena, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Jesús. Vemos que esto en respuesta a Abraham, ¿qué hizo? Le entregó el diezmo de todo. En la carta a los Hebreos vemos que en realidad el diezmo es una honra a la bendición de Dios. El escritor de la carta a los Hebreos escribe que Abraham hizo esto porque Melquisedec era mayor que Abraham. A Melquisedec bendijo a Abraham y en respuesta a esa bendición, Abraham le dio el diezmo de todo. Bueno, antes de que existiera el pacto a través de Moisés. Y por eso vemos que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, participa del bautismo y de la cena. Pero miren, vamos a poner en orden. Estamos hablando de un pacto con Noé. Ahora, ayer hablábamos de que en la teología reformada existe algo llamado el pacto de obras, que nos enseña algo importante. En Génesis 2, Dios planta un árbol en el huerto del Edén. Bueno, de hecho planta muchos árboles. En el centro planta dos árboles especiales y pone al hombre en el huerto del Edén y le dice: tú puedes comer de todos los árboles, solo hay uno del que no, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol que está junto al árbol del conocimiento del bien y del mal, en el centro del huerto del Edén, es el árbol de la vida. Pero Dios le dice a Abraham: de todo árbol puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. En este sentido, el pacto de obras establece una idea que se puede leer de manera inversa. Digamos, mientras Abraham no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, va a vivir. Porque el día que coma de ese árbol va a morir. Quiere decir que Dios estaba garantizándole a Abraham que mientras no comiera de ese árbol, iba a vivir. Ese es el sentido del pacto de obras, porque ese depende no de Dios, sino de Adán, de no comer de ese árbol. Y es por eso que es llamado el pacto de obras. Esto viene porque a lo largo de la Biblia, decíamos, Dios siempre ha tratado con su pueblo por medio de pactos. Siempre ha establecido las condiciones para la relación
con su pueblo para decirle que espera de ellos y finalmente establece un pacto. Dijimos, en el pacto con Noé tenemos como señal el arco iris. Después viene el que es llamado el pacto de gracia. En el pacto de gracia, Dios le da una señal a Abraham. La señal del pacto de gracia es el que Dios establece con Abraham. Dios no demanda nada de Abraham. De hecho, Dios se lo da por su propia iniciativa a Abraham. ¿Y qué es lo que le pide? ¿O cuál es la señal? La circuncisión. Es decir, la señal se establecía solo en los varones, que el que se circuncidaba entraba al pacto de gracia. Ahora, mientras el pueblo de Israel, porque no era el único, los descendientes de Abraham se circuncidaron, entre ellos el primero que se circuncidó fue Ismael. Los árabes descendientes de Ismael hasta la fecha se circuncidan. Isaac se circuncidó o fue circuncidado. Él circuncidó a sus dos hijos, a Jacob, a Esaú, y Esaú finalmente estaba circuncidado igual que sus descendientes, y podemos ir viendo cómo esto se propaga a varios pueblos. Así es que Dios hace un pacto exclusivo con el pueblo de Israel que acabamos de leer ahorita en Éxodo, al cual la Biblia llama este pacto. Antes de esto, este pacto de gracia también es llamado las promesas. En Gálatas, Pablo se refiere a él como las promesas. ¿Ok? Después, Dios establece el pacto, vamos a llamarlo antiguo. El antiguo pacto, por medio de Moisés. Ahorita no me voy a tener mucho en ello, solamente diremos que la señal de este pacto era guardar el sábado. Dijo, esto será por señal entre ustedes como pacto perpetuo, el que guarden el día de reposo. Luego viene, y aquí es a donde estamos nosotros, en lo que hemos de llamar el nuevo, o la Biblia lo llama el nuevo pacto. Ok, este nuevo pacto tiene dos símbolos. El primer símbolo es el bautismo y el segundo símbolo es la cena. Ok, este pacto es continuación del pacto de gracia. Vamos a ver en la palabra sobre ello. Ya dijimos que en este antiguo pacto Dios hace una demanda al pueblo. Obedézcanlo para que este pacto siga funcionando. Pero vemos que cuando Jesús viene, retoma las palabras que leímos hace un momento del profeta Ezequiel en Juan capítulo 3. Él le dice a Nicodemo algo, porque Nicodemo, que es un fariseo, maestro de la ley, Jesús lo llama maestro de Israel, es distinguido entre los judíos, prominente entre los judíos, vino con Jesús y le dijo, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que en realidad Nicodemo debería haber entendido es que Jesús venía no como maestro, sino como Mesías. Hay algo que impide a Nicodemo y a los demás fariseos ver esto en Jesucristo. Hay un estorbo ahí. Por eso Jesús, su primera respuesta o las palabras que le da en respuesta a lo que acaba de decir Nicodemo en el versículo 3 es, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si Nicodemo ya hubiera nacido de nuevo, hubiera dicho, sabemos que has venido de Dios como el Mesías,
porque nadie puede hacer estas obras que tú haces si no es el Mesías. Pero Nicodemo no podía verlo. ¿Qué le faltaba? Ser de nuevo. Ok, así es que Nicodemo pues se queda pensando y entonces pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Bueno, aun cuando fuera joven, aun cuando fuera todavía un bebé, no puede volver al vientre de su madre y nacer. Otra vez. Entonces Jesús le va a recordar el pasaje de Ezequiel. ¿Por qué? Porque Nicodemo es fariseo, experto en el Antiguo Testamento, y seguramente él había escuchado que Dios iba a limpiar a su pueblo con agua pura, que le iba a cambiar el corazón, le iba a poner un espíritu nuevo e iba a poner su espíritu dentro de ellos. ¿Eso qué es? El nuevo nacimiento. Entonces, por eso, Jesús, digamos que le da una señal y le dice, en verdad te digo, versículo 5, que el que no nace de agua y del espíritu, porque está hablando de ser lavados con agua y recibir el espíritu de Dios. Entonces se está refiriendo al bautismo. Bueno, al revés, el bautismo se refiere a esto. El bautismo es un símbolo antes de que Pablo escribiera, o Dios a través de Pablo escribiera, que el bautismo, a todo cristiano le preguntan, ¿qué simboliza el bautismo? Que somos sepultados y resucitados con Cristo. Pero eso lo escribe Pablo después. Sin embargo, ya Juan el Bautista bautizaba. ¿Qué simbolizaba el bautismo en los tiempos de Juan? Lavamiento. ¿Se acuerdan de las bodas de Canaán donde dice que Jesús pidió que llenaran unas tinajas? ¿Para qué eran las tinajas? Para el rito de la purificación. ¿Y cómo se purificaba la gente? Bañándose, lavándose. Era la forma de purificación. ¿Qué simbolizaba el bautismo? Lavamiento. Porque los sacerdotes, antes de entrar al santuario, tenían unas pilas enormes de agua, una pila en el tabernáculo. Después Salomón mandó hacer más para el templo, donde los sacerdotes entraban y se lavaban, prácticamente se bañaban, se ponían ropas limpias para entrar en el santuario. No podían entrar sucios ni sudados ni con ropa sucia, tenían que entrar con ropas, con vestiduras limpias y lavado el cuerpo. Por eso es lo que dice Hebreos 10, que nos acerquemos con la conciencia limpia y con el cuerpo lavado en agua, simbolizando precisamente lo que el bautismo simboliza, el lavamiento que Dios ha hecho de nosotros. Entonces, por eso es interesante que utiliza la palabra rociar y no la palabra sumergir, pero utiliza el término que finalmente, si el pueblo de Israel fue bautizado en la nube y en el mar, no estuvieron sumergidos, pero estuvieron debajo de. Y esta es parte de lo que hay que entender a la hora de hablar del bautismo. Pero miren, el bautismo es un símbolo. ¿Qué es lo que importa por encima del bautismo? El nuevo nacimiento. Ahora, esto le va dando forma. Jesús le explica entonces a Nicodemo que hay que nacer de agua y del Espíritu, porque de otra manera no se puede entrar al reino de Dios. No es que te bautices, es que Dios te dé el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento significa que Dios te lava, como dijimos que íbamos a volver a este pasaje de Ezequiel. Vayamos allá para ver lo que en realidad es el nuevo nacimiento. Es Ezequiel capítulo 36. Versículo 25, dice, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Esta es una forma simbólica de nuestra purificación. Ahora sabemos que hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Es con lo que hemos sido limpiados. Y entonces dice que Él, además de limpiar, de purificar, de todo pecado, toda inmundicia, de todos los ídolos, Dios nos limpia de todo pecado. El versículo 16 dice, les daré un corazón nuevo. Ya no el corazón duro de piedra de aquel que está en pecado, sino un corazón sensible, como lo llama aquí, un corazón de carne. Y además nos va a dar un espíritu nuevo, renueva nuestro espíritu
y además de eso nos da su propio espíritu. Promesa, de hecho lo vamos a ver el miércoles cuando vemos sobre la venida del Espíritu Santo, que ya empezamos a ver esta semana, pero esta semana pasada, pero nos da su espíritu para que habite en nosotros y nosotros seamos el templo del espíritu. Es un asunto de relación. Dios se mezcla o interactúa con nosotros de una manera profunda, que esto implica un pacto llamado el nuevo pacto. Ahora, en este nuevo pacto que Dios establece, nos dice, vamos a Colosenses 2, del 11 al 12. Voy poniendo los pasajes para que vean que esto es algo que está en la palabra, que tenemos que irlo viendo sobre el sentido claro de los versículos. Colosenses, Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12. Hablando de Jesucristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, dice el versículo 11. También en él, en Jesucristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Recuerden que la señal del pacto con Abraham era la circuncisión, pero nosotros recibimos, así como recibimos un lavamiento que no fue físico, sino espiritual, fuimos circuncidados no con una circuncisión hecha por manos, al quitar de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también hemos resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Que ahora la circuncisión es sustituida por el bautismo. Es la circuncisión no hecha en la carne. Por esa razón, en Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo aclara, bueno, decimos Dios a través del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, versículo 28, dice Romanos 2, 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, es decir, no por la ley de Moisés, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Quién efectúa esta circuncisión? En Colosenses dice que es Jesús. En Romanos dice que es el Espíritu de Dios. El Espíritu, Jesucristo, finalmente efectúa esta circuncisión en nuestro corazón, y el Padre es el que dice a través de Ezequiel, les daré un corazón nuevo. Es la circuncisión que recibimos. Y el bautismo es el símbolo de que recibimos. Uno pregunta, entonces cuando me bauticé, ¿Dios hizo esto? No, ese es el símbolo de que tú naciste de nuevo. El bautismo es el símbolo del pacto donde nosotros entramos al pacto. Es un símbolo. El asunto es que se ha abusado tanto del bautismo, porque la verdad es que muchos bautizan al niño para poder tener tragos, ¿sí o no? Que se va a hacer comida y hasta hay padrino, y el primer padrino, pues de bebida. Pero la realidad es que tiene algún enfoque espiritual eso. Son cosas que hay que comprender. La gente no está mirando allá, ¿por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, cuando entendemos sobre el bautismo, que Dios nos incluye en su pacto, nosotros podemos decir algo. Y si quieren, podemos cambiar los términos pacto por el término contrato. Es un asunto tan poderoso hoy en día los contratos, que no se pueden mencionar ciertos nombres en las películas porque hay un contrato y si no los demandan. Porque un futbolista tiene que jugar aunque ya no quiera en una liga porque tiene un contrato. Porque los contratos son algo tan poderoso, ¿sí o no? Si no hay una demanda y las consecuencias son duras. Bueno, en la antigüedad los pactos eran los contratos que hoy tenemos firmados. Los símbolos, la circuncisión, el arco iris, el bautismo, son las firmas en el contrato.
Entonces uno puede decir, yo tengo un contrato con Dios. Él va a obrar en mi vida y me da vida eterna. Ese es un trato eterno, un contrato para la eternidad. ¿Cuándo firmé yo ahí? En el bautismo. Porque el bautismo, así como la circuncisión, incluía al bebé en el pacto de gracia con Abraham, el bautismo nos incluye en el nuevo pacto en Jesucristo. Por esa razón, en estos dos símbolos, Jesús, miren, vamos al pasaje de la cena, tomemos el de Mateo, está narrado en 3 evangelios, Mateo 26, versículos 26 al 29. Mateo 26, versículo 26 al 29. Nos dice, mientras comían, están en el aposento alto y están comiendo la cena de la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lo que él hizo con el pan fue partirlo. Ok, y dice, esto es mi cuerpo. Si nosotros vamos a 1 Corintios, 1 Corintios 11, no, pues los versículos aquí, que leemos cada que tomamos la cena, en 1 Corintios 11, hay una diferencia. Si ustedes tienen la Reina Valera, van a leer ahí que Pablo dice, hablando sobre el nuevo nacimiento, sobre la cena del Señor, 1 Corintios 11 les doy el versículo, cuando él dice en el versículo 24, bueno, el 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Ahí en la Reina Valera dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esto viene en el texto mayoritario, en el texto Receptus, bueno, es el texto bizantino, pero las demás versiones dicen, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Yo me inclino más por el sentido de la traducción del Textus Receptus que dice, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, porque primero él partió el pan y se lo dio a los discípulos. Bueno, volvamos, esta es una observación necesaria, pero volvamos a Mateo 26. Tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó otro elemento, tomando una copa. Ok, lo único que sabemos es que la copa tenía ahí algo que era fruto de la vid. ¿Por qué? Por lo que dice después. Dice, tomó la copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y entonces menciona este nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Le digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, que es lo que tenía la copa. Asumimos que era vino, pero no por fuerza era vino, porque siempre que se habla de la cena del Señor, se habla del pan y de la copa. Solo en el caso de Moisés de Abraham y Melquisedec se habla que Abraham sacó pan y vino. Ahora dice, entonces, ¿qué es su sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados? Tenemos ya el bautismo, tenemos la cena un símbolo del nuevo pacto, la sangre de Jesús derramada, su cuerpo entregado, y vamos a ponerlo en estos términos, partido. ¿En qué sentido? Miren, vamos a Génesis 15, estamos yendo de un extremo a otro, pero por razón de los pactos. Cuando Dios establece el pacto con Abraham, hace algo interesante. Génesis 15, antes de señalarle la circuncisión a Abraham, en Génesis 15 le dice en el versículo 9. Bueno, en el versículo 6 es donde está este pasaje que dice que Abraham creyó en el Señor, le reconoció por justicia. Nos brincamos al versículo 9. El Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años,
un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todo esto y ¿qué hizo? Los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, los cuerpos partidos y una mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Ok, vamos de ahí al versículo 17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por donde. Exactamente, entre las mitades de los animales, entre los animales divididos. Uno dice, ¿qué significa esto? Bueno, nos va a ayudar un pasaje de Jeremías, capítulo 34. Jeremías, capítulo 34. Ah, no. Jeremías 34, versículos 18 y 19. Jeremías 34, 18 dice, bueno, voy a leer desde el 17. Por tanto, así dice el Señor, ustedes no me han obedecido al no proclamar libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. Por eso proclamo contra ustedes libertad, declara el Señor. A la espada, a la pestilencia, al hambre, y haré de ustedes motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí. No está hablando de ninguno de estos pactos. Es un pacto que ellos hicieron en los tiempos de Jeremías. Dice los pactos que hicieron delante, que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre las dos mitades. A los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las mitades del becerro. ¿Qué es esto? El pacto era partir el animal y cruzar en medio, y ahí es donde se establecía el pacto. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel en el mar? Pasó por en medio. ¿Y qué dice Jesús? Mi cuerpo es partido, porque ahí se establece el pacto. Porque ahora, ¿cómo entramos nosotros delante de la presencia de Dios? El libro de Hebreos, la carta a los Hebreos nos dice que entramos por el camino que Jesús nos abrió en su carne. Es decir, tú entras por en medio de las dos mitades del cuerpo de Jesús en un pacto delante de Dios. Simbólicamente, obviamente. ¿Sí me explico? La gente hacía ese pacto porque no era decir, no, 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 yo no prometí nada. No, ahí están las dos mitades, todo el mundo te vio cruzar, eres parte del pacto. Y esa es la razón por la cual se entiende que al decir Jesús, mi cuerpo que es entregado por ustedes, mi cuerpo que por ustedes es partido, representa el pacto que Dios ha hecho con nosotros, tanto en la cena que consta del pan, que es el cuerpo de Jesús, y de la copa, que representa la sangre de Jesús. Por esa razón, nosotros entramos a la presencia de Dios. Ser cristiano no es nomás cambiarte de iglesia. Es un asunto de nuevo nacimiento y establecer un pacto con Dios. Es un asunto que entonces va tomando una seriedad diferente. Miren, vayamos a Hebreos, ya que estamos mencionando la carta a los Hebreos. Vamos a ver en Hebreos capítulo 8, el versículo 3. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Hablando de Jesús, ¿por qué Jesús es sumo sacerdote? Bueno, él dijo ahí en Juan 10, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla, tengo poder para quitarla. ¿Por qué razón Jesús puso su vida? Porque todo sumo sacerdote entraba al santuario con algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció Jesús? Cuerpo,
su vida, su sangre. Por esa razón nos sigue diciendo más adelante, estamos en Hebreos 8:3, vamos al versículo 9, al capítulo, perdón, capítulo 9, versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no el que hizo Moisés, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo, no al de Moisés ni al del templo, sino allá en los cielos, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, como lo hacía el sumo sacerdote de Israel, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. ¿Qué significa? Él presentó su sangre delante del Padre como el sacrificio para nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Por eso dice que obtuvo redención eterna. El versículo 12 dice, bueno, obteniendo redención eterna. Y entonces dice, porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros, y las cenizas de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Su sangre derramada, su cuerpo entregado para establecer un nuevo pacto. Ahora, nosotros llevamos a cabo de manera periódica la cena como un recordatorio de por qué razón entramos a este nuevo pacto. Celebramos esta cena porque dice que se hace en memoria de Jesús. Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué significa? Cada que tomamos la cena, nos acordamos que tenemos con Dios un pacto. Tenemos un pacto porque nos bautizamos, entramos al nuevo pacto. El bautismo es la señal de que aceptamos entrar en esta relación con Dios. Y esto es lo que para nosotros viene a ser el símbolo de entrada a este pacto de gracia. Ahora, hay solo un punto que nos falta por afirmar y este está en Gálatas capítulo 3. ¿Cómo toma validez en Jesucristo este pacto? Bueno, cuando el libro de Hebreos nos dice que, y nos lo dice Colosenses 2, que la ley contenía la sombra de las cosas, no la sustancia misma de las cosas, no la realidad de las cosas, sino la sombra, vemos que el antiguo pacto en realidad era una sombra del nuevo pacto. Los sacerdotes ofrecían un animal para el derramamiento de sangre, para el perdón de los pecados, y se cumple en Jesucristo. Ellos, dice, tomaron de la roca y comieron pan del cielo, la comida espiritual, la bebida espiritual, un símbolo de lo que habría de venir y se cumple en Jesucristo. Bueno, en Gálatas 3, versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, es Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Es decir, tomando el término contrato. Tú firmas un contrato y no dices, no, pero siempre no, ya lo rompo y lo tiro. No, ya está firmado y el otro tiene su copia. O dices, no, pero mejor le voy a cambiar aquí. No, por el otro tiene su copia y lo que tú firmaste es lo que quedó. Entonces dice que en el caso de un pacto, aunque sea humano una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie lo deja sin valor, ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas. La descendencia de Abraham no son los israelitas ni los judíos como los mesiánicos y los sionistas quieren que pensemos. La descendencia de Abraham es su Cristo. Entonces dice, dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto,
La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Por eso decimos que a este pacto Dios lo llama las promesas. Y no 430 años después este pacto, pero no anula este pacto. Pero ¿qué pasó con este pacto? Bueno, ¿qué fue lo que sí le pasó al antiguo pacto? Este sigue vigente, pero tomemos algo porque para no confundirnos y volver después al pasaje. Cuando tú entras al nuevo pacto en Jesucristo, ahí en Gálatas 3, versículo 27 al 29 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Es decir, ya no es un asunto de individualidades, es un asunto de relación entre nosotros. Si ustedes son de Cristo, entonces ¿son qué? Bueno, antes de herederos, si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham. Cuando dice Dios, bendeciré al que te bendijera, maldeciré al que te maldijera, y entonces lo hereda a sus descendientes, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia, a los judíos, a los que están blasfemando el nombre de Dios. Está refiriendo a los creyentes en Cristo. Ustedes son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Ok, entramos al pacto. ¿Cuántos de ustedes se ven como herederos de Dios? No, híjole, es que el gobierno y esto. Ahora, están sí los que se van al otro extremo. Soy hijo del rey, me merezco todo, ¿no? Pero el punto es que esos ya perdieron de vista el hecho de que la salvación es por gracia y no te mereces nada. Pero si eres heredero de Dios, ¿qué heredarás? ¿Qué es lo que Dios te va a dar en herencia? La vida eterna. Entonces, tenemos claro que somos guardados por Dios, que las promesas fueron dadas por Dios y que estamos en un nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Bueno, para ver qué le pasó al pacto anterior y qué fue lo que Dios estableció, vamos a Jeremías. ¿Dónde dejé a Jeremías? Ok, no, lo que pasa es que, Jeremías 13. Jeremías capítulo 13. Jeremías lo dejamos aquí a la mitad de la Biblia, pero Jeremías capítulo 13, versículo 10 al 11. Recuerden que este pacto tenía una condición. ¿Cuál era la condición para que el antiguo pacto siguiera vigente? Que el pueblo de Israel lo obedeciera. Ahora uno se pregunta, ¿el nuevo pacto también dependerá de la obediencia? Pero de la obediencia de Jesucristo. Por eso el pacto sigue vigente porque se basa en la obediencia de Jesús, porque si fuera la nuestra, le iría igual que al antiguo pacto. Jeremías 13, 10. Dice, Dios mandó a Jeremías comprar un cinturón, meterlo abajo de unas piedras en el río Éufrates, luego lo mandó a recogerlo y dice Jeremías 13:10, este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirle y a postrarse ante ellos, que ha de ser como este cinturón. ¿Qué pasó cuando Jeremías sacó el cinturón? Estaba podrido y ya no servía. Entonces dice, será como este cinturón que no sirve para nada, porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí, a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que ellos estuvieran tomados de Dios, no de la mano, así como el cinturón. ¿Cuál es la función de un cinturón? Abrazar la cintura de la persona. Así esperaba que estuviera el pueblo de Israel con Dios, tomado como un cinturón de su cintura. Bueno, eso sigue esperando de nosotros en este tiempo. Dice, se adhiere a la cintura del hombre, así se adherirse a mí, a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, declara el Señor, a fin de que fueran para mí por pueblo, por renombre, para alabanza y para gloria, pero no escucharon.
Entonces de ahí vamos a Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, versículo 31. Jeremías 31, 31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y por eso se llama nuevo pacto. Un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese pacto, llamado el antiguo pacto, que Dios hizo cuando los sacó de Egipto y los llevó al monte Sinaí. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos. Ahora, cuando uno va a la Septuaginta, hay una cosa interesante aquí. En la Reina Valera dice, pondré mi ley en su mente. El asunto es que el judío, el hebreo, pensaba que los pensamientos y las emociones salían todas del corazón. Por esa razón Jesús le dice a los fariseos que del corazón salen los malos pensamientos. Pero la Septuaginta, que es ya una traducción al griego, ya bajo la mentalidad griega, porque nosotros tenemos la mentalidad griega a este respecto, donde los sentimientos, emociones están en el corazón, aunque en realidad están en el estómago, porque lo que se te altera con las emociones, ¿qué es? A la gastritis, ¿no? Porque es el estómago lo más sensible. Bueno, pero lo ponemos en el corazón y la Biblia habla del corazón. Y los pensamientos en la mente. Por esa razón Deuteronomio dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es hasta el Nuevo Testamento que Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Eso no viene en el Antiguo Testamento, pero Jesús lo dice porque ya con la influencia griega ya se pensaba que los pensamientos están en la mente, en el cerebro. Ok, de ahí el punto de que si uno lo lee en la Septuaginta o va a Hebreos capítulo 8, ya dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La podrás entender y la podrás creer. El asunto es que la ley, ¿dónde estaba escrita antes? La ley de Moisés. Las tablas de piedra, los 10 mandamientos. Pondré mi ley dentro de ellos, dice aquí, y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor. Porque anteriormente hago una pausa aquí. En el pueblo de Israel, solo los sacerdotes se dedicaban a los asuntos de Dios y el pueblo tenía que conocer a través de ellos. El asunto es que ahora el deseo de Dios es crear de nosotros un pueblo de sacerdotes, un real sacerdocio, dice 1 Pedro 2:9. Ok, entonces dice, nadie dirá a su prójimo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esos son los términos del nuevo pacto. Dios se compromete a perdonar nuestros pecados, a poner su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ahora uno dice, aquí no hay términos de qué espera de nosotros. Pero todo eso viene en el Nuevo Testamento. Porque aquí es donde nosotros llegamos al punto en el que entendemos esta relación en la cual Dios ha establecido con nosotros este nuevo pacto. Miren, volvamos a Hebreos, ya para ir terminando. Hebreos capítulo 8, versículo 6 y 7 dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor que el antiguo pacto, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. 3 veces se aplica el término mejor. Un ministerio tanto mejor, mejor pacto
y mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Y entonces ya habla las palabras de Jeremías, y aquí ya dice en el versículo 10, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahora, el pacto está establecido. Tú has creído en Cristo y tú has nacido de nuevo y tú has entrado en este pacto con Dios. No depende de tu acción, depende de la obra de Jesucristo. El pacto sigue vigente y Dios espera tratar contigo para que vuelvas con Él, para que tú tengas esta comunión con Él o para que tú te mantengas con Él. A veces podemos dudar, podemos desanimarnos. Dios había hecho las promesas a Abraham y Abraham casi pierde la esposa 2 veces, ¿sí o no? No confiar en Dios, y Dios no le retiró su pacto. Todas las cosas que Abraham vivió son la muestra de cómo Dios trata con nosotros. Él tuvo un hijo por causa de su desesperación, o más bien de su esposa, que no veía que ella pudiera tener un hijo, y Dios tarda 25 años en darles al hijo de las promesas. Así es que después de unos 10 años, ya Sara dice, no, pues yo creo que es de otra forma, ten a mi esclava. Y Dios mantuvo su pacto con Abraham. Dios mantuvo la intención que tenía con él. Y entonces Dios continúa con nosotros manteniendo su pacto, porque su propósito, como dice ahí mismo en Hebreos, propósito no va a cambiar. Él es confiable, pero nosotros como humanos dudamos de que Dios quiera mantener su palabra. Por lo tanto, Él dice, ok, lo establezco como un pacto. Tenemos los símbolos del pacto, el bautismo y la cena, que nos recuerdan que nosotros tenemos este pacto con Dios. Dios manifiesta su gracia en nosotros porque todo esto en este pacto vino de parte de Dios. Esto nos lleva a pensar en el sacrificio de Jesús y el valor que eso tiene. Para pensar que no podemos ya vivir de otra manera, que ya pertenecemos a Dios, tenemos comunión con Cristo y por lo tanto tenemos que vivir como dignos integrantes de este nuevo pacto. Esto debe animarnos a nosotros a saber que aunque las cosas se pudieran poner mal, yo hablaba con una tía en la semana sobre esto y le decía, cuando la palabra dice, aunque los montes se lancen al corazón del mar, no temeremos. Bueno, tal vez no está en una forma literal, pero aunque todas las cosas en nuestra sociedad se remuevan, toda esta amenaza que cada semana vemos y vamos a entrar a una guerra nuclear y que todas las cosas, el peligro que hay, todo esto, no temeremos. El pacto de Dios sigue vigente. Y Dios está por encima de todas las acciones humanas y todo lo que está ocurriendo va conforme a su plan. Nosotros debemos tener paz en medio de todo lo que esté ocurriendo porque Dios sigue manteniendo su pacto. Así es que vamos a orar sabiendo que nuestra relación con Dios es estable, no circunstancial. Si en algún momento fallas, el pacto sigue. Lo que Dios espera que vuelvas a Él. Y por esa razón Dios ha establecido un pacto para garantizarte que no depende de ti, sino de lo que Él ha establecido. Vamos a orar. Dios y Padre que moras en los cielos, gracias Padre por estas palabras y por esta obra que llevó a cabo tu Hijo Jesucristo, al entregar su cuerpo, al derramar su sangre, al ofrecerse como un sacrificio para ser nuestro sumo sacerdote, para entrar delante de tu presencia en el santuario y con ello poder para nosotros, Señor, obtener redención eterna, Señor. Ahora, Padre, que tenemos esta comunión contigo basada en este pacto, Padre, te rogamos que tú sigas obrando en nosotros para sostenernos, porque seguimos siendo débiles como humanos,
seguimos siendo frágiles, Señor. Pero tú nos has dado tu espíritu para que nosotros, Señor, nos mantengamos firmes en esta comunión contigo. Ruego por cada uno de los que hoy estamos aquí, ruego por cada uno de los que conforman esta iglesia, para que se cumpla tu propósito en nosotros, Señor, para que realices tu obra con poder, Señor, y no falte, Señor, nada de lo que tú has deseado llevar a cabo en nuestras vidas, para que seamos realmente un testimonio, como tú lo dijiste respecto al pueblo de Israel. Seamos tu fama, tu gloria para testimonio a todas las naciones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todo esto. Amén. Amén. Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Vamos a ponernos de pie para entonar.